Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este curso sobre temas emergentes de las ciudades. Mi nombre es Luis Fernando Miranda Moreno, soy profesor investigador en el Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad de McGill, aquí en la ciudad de Montreal. Y el día de hoy estaré hablando un poco sobre los problemas de movilidad urbana, así como las estrategias y tecnologías emergentes que han surgido en los últimos años para tratar de resolver este problema, el problema de la movilidad. Y bueno, al mismo tiempo hablaré un poco sobre sus limitaciones y retos. En la primera parte de esta presentación hablaré un poco sobre el contexto general y las estrategias un poco tradicionales. En la segunda parte hablaré sobre las estrategias un poco emergentes, movilidades emergentes para la solución a dicho problema. Entonces, primeramente empezaré por dar un contexto general de la situación actual. Estamos hablando que nuestras ciudades siguen creciendo. Para el 2050 se espera que 2/3 partes de la población viva en zonas urbanas. Y al mismo tiempo tenemos una flota vehicular, una flota de automóviles que sigue en aumento a nivel global. Estamos hablando de un 3% de crecimiento anual de la flota a nivel mundial. Y bueno, la dinámica en países emergentes en desarrollo es aún mayor. Las tasas de crecimiento son aún mayores en estos países. Y bueno, el incremento del número de vehículos se traduce en más viajes, en más distancias de recorrido. Obviamente estas distancias también tienden a crecer dado que hay una expansión de nuestras ciudades. Y bueno, más automóviles y más uso. Se ha documentado que obviamente esto se ha traducido en más consumo energético, específicamente en mayor consumo de combustibles fósiles, y con ello también ha tenido impactos en la contaminación del aire, en la calidad del aire. Pues está hablando de la generación de partículas finas, de monóxido de carbono, de otros contaminantes. Cuando hablamos del uso del automóvil, estamos también hablando de las emisiones de efecto invernadero que están ligadas al cambio climático. También cuando hablamos del automóvil, hablamos de la accidentabilidad, de los accidentes de tráfico, de las pérdidas en tiempos de recorrido relacionados a la congestión. Y bueno, los impactos que han sido medidos, que son medidos en estadísticas publicadas cada año, por ejemplo, en el caso de la seguridad vial, que es uno de los temas en los que actualmente trabajo, estamos hablando de 1.3 millones de muertos por accidentes de vehículos automotores. Entonces, al mismo tiempo, hablando de la calidad del aire, por ejemplo, también estamos mencionando que cientos de miles de muertos por contaminación atmosférica son derivados de las partículas finas y ozonos y del ozono, derivado también del uso del automóvil. En el caso de las emisiones de efecto invernadero, pues hablamos que el sector transporte contribuye con un 25% de dichas emisiones. Entonces, bueno, la constante creciente demanda de transporte o movilidad urbana ha sido abordada de diferentes maneras. Lo hemos tratado de resolver de diferentes maneras. Todos estos impactos tan importantes que genera el transporte, pues bueno, han de alguna manera despertado el interés de gobiernos e investigadores y bueno, hemos tratado de resolver el problema de diferentes perspectivas. En un inicio, la solución al aumento del uso del automóvil y la congestión se pensó que podría resolverse mediante la construcción de infraestructura vial dedicada principalmente al tráfico vehicular. Entonces fue cuando surgió un poco el modelo típico de ciudad americana, donde, bueno,
se tenían ciudades o se tienen ciudades que dependen en su gran mayoría de la infraestructura vehicular y del vehículo, del automóvil. Y bueno, los resultados de esa estrategia son bien conocidos y documentados. Se ha bien documentado que esto se ha traducido en impactos negativos, como los estoy mencionando aquí en el diagrama. Más consumo de combustible, a la deterioración de la calidad del aire, las emisiones de efecto invernadero, los accidentes, la falta de actividad física. Entonces, la introducción de esta estrategia, que como decía es el más vías para automóviles para hacer frente al aumento del uso del automóvil, bueno, pues generó todos estos impactos negativos. Alternativamente, y más quizás recientemente, se ha empezado a implementar una serie de estrategias, dependiendo de los países, de las ciudades, que pueden ser clasificadas de diferentes maneras, ¿no? Pero aquí estoy ofreciendo una lista de algunas de ellas. Bueno, podemos mencionar las tarifas de congestión, las políticas de uso de suelo, las mejoras del transporte público, las tecnologías y modos alternativos. Voy a tratar de proveer un poquito más de detalles en cada una de estas en la siguiente discusión, y en la segunda parte abordaré un poco las tecnologías y modos alternativos, que de alguna manera aquí en el diagrama lo que estoy tratando de ilustrar es de que en principio todas estas estrategias van a buscar la reducción del uso del automóvil y, bueno, generar impactos positivos en cuanto a la reducción de los impactos aquí mencionados, ¿no? Entonces, voy a empezar por las estrategias clásicas, las primeras tres que les mencioné en el diagrama. La primera es las políticas de tarificación, que estas surgen quizás a principios de los 60, y esto del concepto de tarificación es muy simple. La idea es cobrar a los usuarios las externalidades negativas generadas por la demanda en horas pico o en centros históricos. Es decir, los conductores pagan por el uso del automóvil, ya sea cuando usen una vía en específico o ya sea cuando circulen en una zona en específico en la ciudad. Un ejemplo clásico es el de la ciudad de Londres, donde por circular en ciertas zonas de la ciudad, en el centro histórico, bueno, hay una tarifa. Y bueno, aquí puede haber otro tipo de tarifas, pueden hablar también de la tarifa al estacionamiento o otro, pero aquí vamos a hablar simplemente de las tarifas de congestión. También existen lo que son las políticas de uso de suelo. Esta es otra estrategia que se ha venido manejando para luchar contra el uso excesivo del automóvil, la congestión. Y bueno, estas estrategias de uso de suelo tomaron auge en las últimas décadas con conceptos tales como el nuevo urbanismo o el crecimiento inteligente. Y bueno, esas estrategias básicamente tienen como finalidad la densificación o el promover la diversificación de usos de suelos, en lugar de tener zonas residenciales, como les muestro aquí en la figura, con baja densidad, donde nada más es completamente una zona habitacional. Se transforman a barrios con alta o mayor densidad y con una mezcla de uso de suelos que finalmente quiere decir que hay servicios y acceso a todo tipo de actividades utilizando diferentes modos de transporte. En este caso, bueno, las bajas densidades no permiten el desarrollo de modos de transporte alternativos, particularmente el transporte público. Entonces, la tercera estrategia, que es las mejoras al transporte público, va muy de la mano. Entonces, simplemente
La idea aquí es, al mismo tiempo que se implementan estrategias de uso de suelo, se aumenta la accesibilidad al transporte público mediante el aumento de las frecuencias, aumento de la capacidad del sistema, mediante la asignación de vías exclusivas a los sistemas de transporte público, o la construcción de sistemas con mucha más capacidad, como es el caso de los sistemas de BRT, de Bus Rapid Transit Systems, como en el caso de la Ciudad de México, el Metrobús. Algo aquí que quisiera mencionar antes de continuar en estas estrategias clásicas, bueno, que han sido de alguna manera promovidas en las últimas décadas, se tienen algunos desafíos o limitaciones, y uno de los desafíos o limitaciones que podemos ver en la literatura, bueno, son estrategias que llevan mucho tiempo para su implementación. O sea, densificar, cambios en el uso del suelo para hacer una diversificación de los usos, instalación de infraestructura de transporte público, como el caso de los sistemas con carriles confinados exclusivos, sistemas de BRT, bueno, son transformaciones importantes al espacio, al ambiente construido, que pueden llevar décadas. También se habla de que son estrategias costosas. La construcción de sistemas de transporte público eficientes y de alta capacidad requiere inversiones importantes, como acabo de mencionar. Y bueno, si ustedes revisan un poco la literatura, se pueden encontrar que otra de las críticas que se le ha hecho es de que el aumento de la accesibilidad al transporte público, o este tipo de estrategias relacionadas al uso del suelo, requiere cambios dramáticos. Por ejemplo, estamos hablando desde el punto de vista económico, hablando de elasticidades, un aumento del 100% de la densidad residencial, o un aumento del 100% en la diversidad de usos de suelo, se traduce, de acuerdo a la literatura, en una reducción del 10% tan solo de la energía o de las emisiones. Entonces, esta es una de las críticas que normalmente luego le hacemos a este tipo de estrategias, que pueden ser muy efectivas, sobre todo cuando se implementan de manera conjunta, pero son cambios que llevan bastante tiempo. En el caso de políticas de tarificación, bueno, como ustedes lo saben, una de las desventajas es la oposición y las que pueda generar en la población. Y, y también en la generación de desigualdades. Quizás haya grupos de la población, sobre todo los de altos ingresos, que se podrían permitir siempre pagar estas tarifas, pero hay grupos en los niveles económicos más bajos que tendrían quizás desventajas y generar desigualdades. Bueno, otra estrategia que quisiera mencionar aquí, con la misma idea, estamos hablando de aquí de las estrategias para la reducción del uso del automóvil, de una movilidad orientada hacia el automóvil. Una de las estrategias que ha emergido recientemente y que nosotros le llamamos el renacimiento de la bicicleta es un poco las estrategias adoptadas en muchas ciudades en Norteamérica y en Europa, que es simplemente la construcción importante de infraestructura ciclable. Esto puede ser mediante la construcción de ciclovías, o la construcción de carriles para bicicleta confinados o exclusivos. Y bueno, estas estrategias, que de alguna manera son endógenas, porque bueno, el aumento del uso de la bicicleta es una tendencia que se ha dado en las últimas décadas, en los últimos años, y que ha sido documentado. Y bueno, los gobiernos al mismo tiempo han estado invirtiendo más en infraestructura. Entonces, aquí lo que estamos tratando de decir es de que, bueno, ha habido una de las estrategias que muchas ciudades en Norteamérica han usado, es la inversión en infraestructura ciclable. Parece que ha dado resultado. En muchas ciudades hay un aumento significativo, aunque los porcentajes o el reparto modal
de viajes en bicicleta todavía son pequeños, podemos ver que también hay una dinámica interesante de crecimiento. También una de las cuestiones que por ahí podemos remarcar en la literatura es de que se ha demostrado que, bueno, un incremento del 10% en kilómetros de carriles de bici puede generar un incremento del 3% en el número de viajes. También hablamos de la misma situación en el caso de emisiones. El aumento de infraestructura ciclable por kilómetro, de accesibilidad por kilómetro, también se ha demostrado que está ligado a una reducción en las emisiones de efecto invernadero. Entonces, bueno, la bicicleta, con un modo renaciente, actualmente se ha demostrado que puede tener beneficios importantes. Hay mucha literatura sobre todos los beneficios de este modo alternativo. Sin embargo, una de las limitaciones que podemos mencionar aquí es de que, bueno, el reparto modal sigue siendo aún muy bajo. Se ha invertido mucho en infraestructura, sin embargo todavía se tiene una red con mucha discontinuidad. Todavía no hay una red que cubra toda la ciudad. Entonces todavía hablamos de muchas discontinuidades en las ciudades y falta de infraestructura. Bueno, en esta segunda parte les estaría hablando un poco de las estrategias tecnológicas emergentes. Y para ello, bueno, empezaré con las estrategias relacionadas a la eficiencia energética o el uso de tecnologías alternativas. Bueno, aquí la idea es de que la flota vehicular, además de transformarla de una flota dependientemente de hidrocarburos, transformarla a una flota que dependa de energía, que consume energías más propias. Particularmente estoy aquí ilustrando la energía eléctrica. Entonces, aquí la idea es de que las tecnologías alternativas incluyen vehículos eléctricos. En el segundo caso estoy mencionando también o ilustrando aquí los vehículos conectados autónomos, que quizás todavía están en una etapa de desarrollo. Y en cuanto a las tecnologías vehiculares, puedo mencionar algunas cosas aquí que sobresalen. Por ejemplo, los vehículos a gasolina son más y más eficientes desde el punto de vista energético. La flota vehicular ha aumentado su eficiencia. El reemplazo de la flota a gasolina por vehículos híbridos o completamente híbridos también es algo que se está dando. Y esto incluye también el transporte público. Y bueno, aunque esto es de alguna manera un tanto lenta. La automatización, bueno, aquí es un concepto que quisiera definir. Bueno, se hace referencia a los sistemas que son capaces de llevar a cabo parcial o totalmente las tareas de conducción, con diferentes niveles de autonomía que poco a poco van siendo introducidos en los automóviles. Algo que quisiera resaltar aquí es que finalmente todas estas alternativas, el reemplazo de una flota vehicular a gasolina por una eléctrica, como les mencionaba, es muy lento. El reemplazo puede llevar muchos años. Por ejemplo, en la provincia, aquí en Quebec, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en los últimos años por parte del gobierno, con incentivos y una serie de estrategias, el porcentaje de la flota eléctrica, estamos hablando todavía de un 2-3% de la flota vehicular. El reemplazo de una flota de una flota a gasolina por una flota eléctrica, también aquí es importante mencionar que no elimina la congestión. O sea, simplemente la flota sigue siendo de la misma talla. Entonces, si lo continuamos usando, entonces esto no nos va a resolver el problema de la congestión. La eficiencia también depende mucho de las condiciones locales. Hemos observado en los estudios que a muy bajas temperaturas la eficiencia puede ser mucho menor. También es importante considerar las fuentes de energía.
una estrategia para reducir el uso del automóvil o los impactos del uso del automóvil mediante la utilización de energías eléctricas, de vehículos eléctricos. Bueno, también es muy importante saber cuál es la fuente de energía, como en el caso de la provincia de Quebec, que es muy interesante porque estamos hablando de una energía hidráulica en su mayoría, casi el 100%. Entonces, bueno, de alguna manera es interesante promover ese tipo de tecnologías, aunque les vuelvo a repetir, el reemplazo de una flota por otra no elimina el problema de congestión, aunque la flota podría hacerse más eficiente. Obviamente también cuando se está evaluando los beneficios de este tipo de estrategias, hay que tener en cuenta desde el punto de vista de ciclo de vida todos los componentes, cómo se generan los vehículos, la producción, las emisiones o los impactos que generan en la producción, obviamente durante la operación, pero también durante el reciclaje de los mismos. Y en este caso estamos hablando también de baterías, que pueden ser una fuente importante de contaminación. Y bueno, en el caso de los vehículos autónomos, que es algo que nos han querido vender en estos últimos años, la industria automotriz, como una de las soluciones o como la panacea al problema de movilidad, pues tenemos que tener en cuenta que, bueno, dependientemente del reporte o de la investigación, estamos hablando de, no sé, de aquí en 10, 20 años, podríamos estar viendo vehículos completamente autónomos en nuestras calles. Eso no quiere decir que ya hay ciertos vehículos que ofrecen algunos componentes que facilitan ciertas tareas en la conducción y que, bueno, que se pueden referir a un nivel de, un cierto nivel de autonomía. Y estamos hablando de vehículos con el autopilot o con el piloto automático, o vehículos con la capacidad de ejecutar tareas como el estacionamiento o con sistemas de emergencia para evitar choques, etc. Pero todavía no se está operando vehículos completamente autónomos. Hablamos de 5 niveles de autonomía. Y bueno, ahorita estamos quizás hablando de vehículos como el Tesla o vehículos similares que están entre un nivel de autonomía entre el 2 y el 3. Todavía algo muy importante aquí que quisiera resaltar es que todavía no se sabe mucho sobre los beneficios o costos desde el punto de vista ambiental o en la congestión o en la seguridad vial. Toda esta lista de impactos que pueden ser positivos o negativos que mencioné desde un inicio, que bueno, no se sabe mucho aún, sobre todo este tipo de tecnologías como los vehículos autónomos. Aún existen muchas preocupaciones éticas y de privacidad de datos. Por ejemplo, en el caso de accidentes, hay un ejemplo muy simple que por ahí se menciona. Si se tiene un vehículo completamente autónomo, ¿cuál sería la decisión del vehículo en el caso de que una colisión con un peatón, por ejemplo, fuera inevitable? Entonces aquí, ¿cuál sería la decisión del vehículo? ¿Minimizar el riesgo para el peatón o minimizar el riesgo para el conductor? Bueno, también estos vehículos con una serie de sensores y de computadoras y de dispositivos que colectan una gran cantidad de datos, bueno, también hay una gran preocupación sobre la confidencialidad de la información colectada. Y bueno, este es al menos dos de los problemas que quizás podríamos mencionar aún en esta tecnología que no está en el mercado, pero que más y más quizás empezaremos a ver ahí en los próximos años. Quiero resaltar aquí que hemos estado haciendo investigación, sobre los impactos de estas tecnologías en la movilidad, y sobre todo en la lista de impactos que mencioné. Y bueno, algo que podemos decir aquí es de que todos esos estudios que hemos estado haciendo son basados en simulaciones y una serie de
de las opciones que, bueno, son estudios que quizás todavía se requiere ser validados, y bueno, en general los impactos dependerán mucho del porcentaje de vehículos autónomos con respecto al total de la flota. Por ejemplo, de nada nos sirve tener tecnologías de este tipo, vehículos autónomos, cuando solo representan el 5, el 10% del total. Entonces, a bajos niveles de penetración de esta tecnología se tendrán muy pocos, o se espera que tendrán muy pocos efectos. Bueno, entonces, finalmente, en estos años en años más recientes, también quisiera mencionar que con la llegada de la era digital y las plataformas, bueno, hemos experimentado la aparición de nuevos conceptos, y en particular quisiera mencionar aquí lo que se conoce como la movilidad compartida, que es una estrategia que nos permite hacer uso de nuevas formas para los desplazamientos sin necesidad de poseer un automóvil. Entonces aquí la idea es de que la movilidad urbana se puede desarrollar sin la necesidad de nosotros poseer un automóvil. Y bueno, dentro de la movilidad compartida tenemos varias modalidades que seguramente ustedes han experimentado. Y una de las que puedo mencionar aquí, bueno, está lo que se le dicen o se llama el car sharing o los autos compartidos. Y bueno, en este caso, no sé si inclusive se tenga en la Ciudad de México, aquí tenemos algunas opciones. Una empresa muy importante, por ejemplo, aquí en Quebec, que es como un auto, una empresa en Europa muy conocida es Car2Go. Y bueno, aquí la idea es que estas empresas o organizaciones proporcionan y mantienen una flota de vehículos. Hay que pagar una cuota por inscribirse, por ser parte de acceder a los servicios. Y bueno, una vez que se es admitido a dicha plataforma, uno tiene acceso a todos estos vehículos que se encuentran ubicados en calles, en estacionamientos, cerca de estaciones de transporte público, en universidades, etc. Entonces, mediante una aplicación, aquí es donde entramos al mundo de las aplicaciones, nosotros podemos identificar la localización de dichos vehículos y, bueno, tener acceso y pagar normalmente por kilómetro. Otra posibilidad, otro concepto aquí es lo que le llaman el ride sourcing, que es típicamente los ejemplos típicos. Estamos hablando del Uber, de Didi en la Ciudad de México. Y bueno, el ride sourcing es una plataforma que conecta conductores y pasajeros. Y dicha plataforma se utiliza normalmente para reservar, para hacer pagos electrónicos, la definición de rutas. Y bueno, en este caso los conductores reciben una compensación y utilizan la plataforma como una forma de generar un ingreso, que es un poco diferente a lo que es el carpooling, que en este caso es una práctica que consiste en compartir un vehículo privado con otras personas. Yo como conductor voy a hacer un desplazamiento de A a B, entonces aquí la idea es compartir con otras personas de manera regular o de alguna manera puntual estos trayectos. Y bueno, en este caso lo típico es de que se comparten los gastos de alguna manera, es el principio de base, ¿no? Algo que también me gustaría mencionar aquí como otro de los conceptos emergentes es lo que se llama el microtransit, que en este caso es una compañía también pública o privada que mediante una plataforma digital y bueno, una aplicación cuantifica la demanda y utilizando minibuses o vans, en este caso pueden ser combis, se fija la demanda, se fijan las rutas que pueden ser fijas o dinámicas, y en este caso los pasajeros se concentran y se regrupan en sitios específicos con paradas y horarios dinámicos, ¿no? Entonces, en este caso es un híbrido entre lo que sería el ride sourcing,
que es simplemente un vehículo y origen y un destino, por algo entre el transporte público y el ride sourcing, donde el microtransit no puede tener rutas fijas, puede tener rutas o dinámicas, y bueno, las paradas se fijan de acuerdo a la demanda, y bueno, se comparten en este caso, los mini autobuses o las vanes, o en este caso las combi, ¿no? Este tipo de nuevos servicios operan de manera individual. Es una de las críticas que aquí les quisiera hacer a este tipo de servicios en general, todos los servicios sobre la movilidad compartida, como el ride sourcing, el carpooling, el microtransit. Una de las críticas que se le hace es de que este tipo de nuevos servicios operan de manera individual. Finalmente, si uno quiere tener acceso a todos esos servicios, bueno, tiene que abonarse a dichas plataformas, instalar la aplicación, disponer de una forma de pago. Entonces, pero estas plataformas no están integradas, o sea, operan de manera individual, y muchas de las veces, bueno, compiten entre ellas, ¿no? Y al final, bueno, hablando de los efectos negativos de la movilidad urbana, pues se piensa que, aunque no existe mucha investigación aún, más y más se empieza a identificar que en muchos de los casos, bueno, estos efectos pueden ser negativos en cuanto a la congestión o en cuanto a las emisiones. También podemos mencionar que falta la regulación. Es uno de los grandes problemas también este tipo de nuevos servicios. Y bueno, como les mencionaba, también hay una falta de investigación sobre los impactos ambientales y a la contaminación y a la seguridad vial sobre estas plataformas que han surgido, sobre estas movilidades emergentes. Y bueno, esto nos lleva a lo que es la evolución natural de estos servicios, que es la integración de todas estas plataformas en una plataforma única, una plataforma integral. Y es aquí lo que ha dado el surgimiento de un nuevo concepto que quizás ustedes hayan por ahí ya escuchado, que es lo que se llama la movilidad como servicio. Y en este concepto lo que se busca, como les mencionaba, la integración no solamente de todas estas plataformas, de los diferentes tipos de servicios que ya les mencioné, ya sea el carpooling, ride sharing, micromobility, y bueno, también estamos hablando de bicicletas compartidas o de scooters compartidas, pero también de otros tipos de servicios, ¿no? De servicios de emergencia, inclusive de servicios relacionados a la vida cotidiana, ¿no? Que no solamente de transporte. Y bueno, aquí algo que también quisiera mencionar, y que es un poco también parte de las movilidades emergentes, es el concepto de micromovilidad. Anteriormente hablaba del concepto de movilidad a la demanda, con servicios a la demanda, y bueno, también como parte de estos servicios podemos de alguna manera vincular la micromovilidad, pero primeramente quisiera definir un poco qué es esto. La micromovilidad se refiere a una movilidad emergente que se da a través de vehículos muy ligeros, y algo muy importante, estos vehículos tienen propulsión, principalmente son eléctricos. Entonces aquí estamos hablando de bicicletas eléctricas, de scooters eléctricas con o sin asiento. Hay muchas variables, hay varios estándares por ahí que empiezan a salir sobre la clasificación de todos estos nuevos vehículos pequeños. Estamos hablando también de patines eléctricos, de autoequilibrio, patinetas, pero aquí algo muy importante es de que todos estos vehículos tienen características muy específicas que pues, tienen que ser total o parcialmente motorizados, como lo mencioné anteriormente, en la mayoría son eléctricos. Tienen un peso de menos de 500 libras, estamos hablando de 227
kilogramos, una velocidad restringida de 30 millas por hora, o en este caso en kilómetros, estamos hablando de una velocidad máxima de 48 kilómetros por hora. En algunas ciudades se han restringido inclusive hasta 30 kilómetros por hora en el caso de los scooters. Y bueno, dichos vehículos pueden ser de uso individual, como en el caso del automóvil particular, o pueden ser compartidos, como en el caso de las plataformas que les mencioné anteriormente, en el caso de la movilidad compartida. Estos vehículos o esta movilidad emergente está muy ligada a lo que nosotros le llamamos también la última milla, que simplemente son los trayectos pequeños al inicio, al final del viaje, de viajes largos, que son realmente importantes en zonas urbanas y que, bueno, normalmente esos los hacemos a pie cuando estamos utilizando el transporte público. Entonces, o pueden también ligados a viajes un tanto pequeños, de cortas distancias. Entonces, algo interesante es de que estas nuevas formas de movilidad no corresponden ni a las categorías clásicas de modos no motorizados, en particularmente la bicicleta tradicional, o completamente motorizados, sino se encuentran por ahí entre los dos. Y bueno, algo que quisiera resaltar aquí es de que, bueno, nosotros sabemos muy bien que la infraestructura existe y los espacios existen para los modos tradicionales. Cuando hablamos de modos no motorizados, hablamos de banquetas, de carriles para bicicletas, o en el caso de los automóviles, bueno, hablamos de vías, de estacionamientos para automóviles. Pero en el caso de estas movilidades emergentes, bueno, por eso pongo aquí este signo de interrogación en la presentación. No se tiene aún espacios designados y reglas muy claras sobre dónde deberían circular, dónde se deberían estacionar y de qué manera deberían circular. Entonces hay muchas cosas todavía que no son muy bien definidas, que esto lo menciono como algunos de los desafíos, ¿no? La falta de infraestructura designada para estos nuevos vehículos. Y bueno, también se teme que estos vehículos o estas nuevas formas de movilidad se traduzcan en una invasión del espacio público, cuando son sobre todo parte de programas compartidos. La seguridad vial es una preocupación muy importante que trataré de abordar en algún momento. Estos vehículos o los usuarios de estos vehículos no tienen tampoco ningún tipo de protección. También podemos clasificarlos como usuarios vulnerables, como los peatones y los ciclistas, pero con velocidades más altas. Bueno, esto ha llevado a una preocupación latente en términos de seguridad vial. Bueno, también, aunque no se tienen todavía estudios muy precisos, también hay una preocupación sobre los impactos que puedan generar, positivos o negativos. En el caso de las baterías, bueno, se tiene la preocupación del reciclaje. También, finalmente, este tipo de nuevas movilidades van a sustituir el vehículo, van a sustituir otros modos tradicionales. Por ejemplo, en lugar de ser viajes complementarios o de última milla caminando o en bicicleta tradicional, bueno, utilizando estos vehículos, quizás los beneficios a la salud pública o a la actividad física no son tan importantes. Entonces, bueno, esto es una incógnita también ahí por ahí en la literatura. Bueno, aquí nada más para un poco terminar, quisiera terminar esto con, bueno, la idea aquí que le estoy tratando de hablar un poco es de todas estas estrategias tradicionales o clásicas que hemos visto en las últimas décadas, o estas estrategias o tecnologías o movilidades emergentes que han aparecido en los últimos años, con el mismo principio, ¿no? Tratar de
responder al incremento en la demanda de transporte. Lo muestro aquí en la figura, y que, bueno, de alguna manera esto no se traduzca en un aumento del uso del automóvil y de la congestión, y bueno, que esperamos que todas estas estrategias finalmente traigan impactos positivos, aunque, como mencionaba aquí, aún hay mucho por investigar. Y bueno, aquí nada más para hacer algunas últimas observaciones sobre los retos y las oportunidades. Bueno, estas nuevas tecnologías y servicios han aparecido y siguen apareciendo y seguirán seguramente apareciendo en los años venideros, en los próximos años. Estos conceptos de micromovilidad, de movilidad como servicio, como se conoce en la literatura en inglés como Mobility as a Service, el vehículo autónomo, seguramente son todos estos conceptos que seguiremos aprendiendo y haciendo más investigación en los próximos años, dado que se conoce aún muy poco sobre sus impactos, dependientemente del contexto y dependiendo de la estrategia, estos impactos pueden ser positivos o negativos. Bueno, también estamos mucho insistiendo que la evaluación de estos impactos debería de abordarse desde una perspectiva de ciclo de vida, donde se consideren todos los impactos desde la producción de los vehículos, no solamente la operación, pero también se considere la producción y el reciclaje. Algo que quisiera también resaltar aquí es que ninguna estrategia, tecnología o movilidad emergente acabará por resolver el problema de movilidad urbana. Es más la combinación de dichas estrategias tradicionales, como les mencionaba aquí, a las estrategias que impulsan el desarrollo del transporte público, o las estrategias que buscan el ordenamiento del uso del suelo, o las políticas de densificación, de diversificación del uso del suelo. Será la combinación de estas estrategias clásicas, tradicionales, con las tecnologías y las movilidades emergentes, mediante las cuales se logrará una posible solución al problema de movilidad en nuestras ciudades. Bueno, esto va a requerir rediseño de espacios públicos, de las vías y de los sistemas de transportes, que, bueno, requerirá finalmente la transformación de nuestras ciudades. Y bueno, aquí quisiera mencionar que, bueno, para esto se requerirán especialistas de todas las disciplinas para abordar un problema tan complejo. Y bueno, que seguramente la contribución de ustedes en un futuro será muy bienvenida, y bueno, y espero que este material les haya sido de utilidad. Yo por aquí con esto estaría terminando un poco de una manera introductoria esta temática.